Buenos días, mi nombre es Christian Schauer. Junto con la economista Laura Baldizón y la administradora Jennifer Zamora, vamos a presentar la figura del operador de fondos de pensiones en Costa Rica y la estructura de financiamiento recomendada. La Superintendencia de Pensiones, mejor conocido como SUPEN, define los operadores de pensiones como entidades encargadas de administrar los aportes, constituir y administrar fondos de capitalización laboral y fondos de pensiones correspondientes al régimen complementario de pensiones y los beneficios correspondientes. El producto principal de una operadora de pensiones son planes privados de pensiones. Estos planes de ahorro individual pueden ser obligatorios o voluntarios y se caracterizan por ser reembolsados en forma de una pensión mensual. Fondo de capitalización laboral es un aprovisionamiento que forma parte de la cesantía. Se ha diseñado para financiar a los trabajadores en caso que concluya la relación laboral establecida con un patrono. El 50% de los aportes del Fondo de Capitalización Laboral se traslada una vez al año en el mes de marzo al Fondo de Pensiones Complementarias. Régimen de invalidez, vejez y muerte. Este es un régimen que ofrecen los operadores de pensiones a las personas que quieren asegurarse una pensión cuando ya no pueden tener una entrada de dinero fija. Para poder disfrutar del mismo, el trabajador debe tener al menos 300 cotizaciones y 65 años de edad. Régimen obligatorio de pensiones. Este es un régimen de capitalización individual tendiente a complementar los beneficios establecidos del régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social o sus sustitutos para todos los trabajadores dependientes o asalariados. Régimen voluntario de pensiones. Es un plan de ahorro basado en los aportes periódicos extraordinarios del afiliado. Permite complementar sus ingresos en el momento del retiro o crear un ahorro para la vejez. Como hemos mencionado anteriormente, las operadoras de pensiones en Costa Rica están reguladas por la Superintendencia de Pensiones, SUPEN. Algunos de los principales aspectos de esta regulación son la administración. Los recursos de las operadoras de pensiones constituyen patrimonios exclusivos de los afiliados y deben ser administrados a través de los fondos independientes y del patrimonio de la entidad autorizada. Los aportes pueden ser en colones costarricenses y dólares estadounidenses. Apertura y funcionamiento. Este será autorizado por el superintendente. Fusión de operadores y fondos. La fusión deberá ser solo entre entidades de la misma naturaleza y la misma podrá ser por absorción o por creación. Agentes promotores de ventas. La promoción de servicios debe ser realizado solo por los agentes de promotores de ventas autorizados. Publicidad. La publicidad se realizará con el objetivo de promover la afiliación de los trabajadores, dependientes o independientes, y del público en general, así como para dar a conocer información general sobre la entidad y los servicios que ofrece. Comisiones. Cada entidad podrá cobrar una comisión de administración ordinaria por sus funciones. Dichas comisiones serán la única retribución que podrán recibir por los servicios brindados. Inversiones. Las entidades deberán constituir un comité de inversión, responsable de las políticas de inversión de los recursos de los fondos administrados. Afiliación y aportación. La afiliación establece una relación jurídica entre la entidad y el afiliado, la cual se hace efectiva a través de un formulario o contratación de afiliación. Formas de retiro. Estas se darán de acuerdo al tipo de plan que el afiliado haya seleccionado y según la ley establecida. Con respecto al Fondo de Capitalización Laboral, el trabajador tendrá derecho a retirar los ahorros laborales si cumple con una serie de reglas. Libre transferencia y traslado de recursos. Todo afiliado puede ejercer el derecho libre de transferencia entre entidades autorizadas cuando cumpla como mínimo un año de permanencia y haya realizado al menos 12 aportes mensuales. Información financiera. Las entidades confeccionarán los estados financieros, tanto de los fondos administrados como de la propia entidad autorizada,
de acuerdo con el plan de cuentas definido por la SUPEN. Auditoría interna. Las entidades deberán contar con un auditor interno, el cual estará sujeto a los requisitos e impedimentos indicados. Anualmente o con la frecuencia que indique el superintendente, los auditores internos presentarán a la SUPEN los informes que éste requiera. Como hemos visto, dentro del mercado costarricense existen varios tipos de regímenes. La sostenibilidad de estos es uno de los principales retos del mercado de pensiones. Se han dado cambios demográficos donde la tasa de natalidad va disminuyendo a lo largo de los años, mientras que la población envejece, lo que provoca que no existan suficientes fondos para cubrir las pensiones actuales. Dada esta situación, es necesario que la persona busque un ahorro voluntario. Sin embargo, todavía falta generar esta cultura en la población costarricense. Otro aspecto interesante es que se requiere una supervisión basada en riesgos, pues las operadoras piden una mayor flexibilidad a la hora de invertir. La idea es que las operadoras de pensiones complementarias puedan decidir, medir y controlar sus propios riesgos, lo cual les permitirá ampliar los instrumentos de inversión según el nivel de riesgo que estén dispuestas a aceptar. Esto no implica que la SUPEM no deba ejercer su papel supervisor, pero sí se necesita que dé mayor libertad de elección ajustando los lineamientos que existen hoy día. Estrategia de financiamiento. Objetivos de crecimiento. En Costa Rica los regímenes de pensiones se sustentan en los principios inspiradores de la seguridad social, dentro de los que se destacan la equidad. Trabajadores del mismo tipo aportan tasas de contribución iguales y de la forma de cálculo de los beneficios en el momento de la concesión del beneficio no deben generar ningún tipo de discriminación. La solidaridad. Existe una pensión mínima independientemente del salario de cotización que asegure un sustento básico para el trabajador. La permanencia. Para poder optar los beneficios que se establecen reglamentariamente es necesario cumplir los requisitos mínimos de cotización. La universalidad. La universalidad. Se busca el objetivo de cubrir a la totalidad de los ciudadanos. La completitud se relaciona con el tipo de protección que brinda el régimen y las contingencias cubiertas, tales como la vejez, la invalidez y la muerte. Una operadora de pensiones, más que requerir financiamiento, sus enfoques está en hacer crecer sus fondos en la forma sostenible y sin correr riesgos incalculables, con el fin de proveer y satisfacer las necesidades de pensiones de todos sus clientes. En el caso de algunos regímenes, cubrir a la población total. Antes de hablar sobre la estrategia escogida, es necesario revisar la estructura financiera actual del mercado de pensiones en Costa Rica. A enero del 2015, la composición de las carteras de inversión de las operadoras mostraba las siguientes características. En prácticamente todos los regímenes, a excepción de los voluntarios, la moneda del fondo es colones. Todos los fondos que son en colones invierten más del 90% de su dinero en la misma moneda, con una amplia mayoría de inversiones en el sector público. Los fondos en dólares y por ley solo pueden invertir en la misma moneda y se destaca una amplia inversión en el sector público. La inversión en valores de emisores extranjeros es casi imperceptible. Dicha composición, al estar mayoritariamente en colones, da paso a un mercado de valores poco líquido, donde las tasas de interés en colones se encuentran en niveles históricos mínimos e incluso por debajo de la inflación. Al mismo tiempo, la regulación nos obliga a diversificar la inconveniente concentración en papeles públicos, lo que en otros países ya se demostró que puede causar serios daños a los patrimonios. Una mejor opción para el mercado costarricense sería expandir sus inversiones en el sector privado. Sin embargo, este no está desarrollado lo suficiente para generar la cantidad y variedad de productos que es requerido por las operadoras. Otra posible opción es la inversión en el extranjero, ya sean valores denominados en dólares o en euros, para lo cual existen mercados muy desarrollados en el resto del mundo.
Sin embargo, en estos casos se debe tomar en consideración el riesgo cambiario por la fluctuación de las monedas. Resultando de la provisión de un fondo de pensión con una obligación fuerte en la disminución del riesgo especulativo, la inversión relacionada con divisas no sería recomendable. Aún así, las operadoras de pensiones se encuentran en un negocio de largo plazo, en donde las fluctuaciones, como las ocurridas en el tipo de cambio, les pueden beneficiar o afectar negativamente. Una vez analizado el mercado costarricense, nos dimos a la tarea de buscar una opción atractiva para el crecimiento de los fondos de pensiones. Una operadora de pensiones, al estar supervisada por la superintendencia y demarcada por ley, está muy limitada en una serie de reglas que debe cumplir sus inversiones. Sin embargo, hace poco tiempo se les abrió la posibilidad de entrar en un área poco explorada por los fondos de pensiones y que cuenta con un gran potencial de crecimiento y rentabilidad, la cual es la inversión en obra pública. Un punto interesante es que las operadoras de pensiones no requieren una nueva legislación u otra autorización por parte de la SUPEM para participar en el financiamiento de obra pública, ya que lo único que se necesita es que los proyectos puedan ser estructurados en los mercados de valores para que los fondos de pensiones puedan invertir. Tal y como menciona la SUPEM, invertir en infraestructura permite diseñar una planeación óptima, mejorar la estructura de los portafolios, el perfil de inversión y las relaciones riesgo-rendimiento. Además, contribuye a reducir los riesgos políticos y regulatorios, debido a que genera una relación muy directa con las necesidades del país y sus habitantes, y con esto un clima favorable. Al final, el interés del gestor es que el fondo crezca y garantice que sus afiliados tendrán las pensiones que se les han prometido. Existen dos formas de ejecutar este tipo de inversiones. Indirecta. El fondo invierte en acciones, como renta variable, o bonos, como renta fija, de empresas relacionadas a desarrollo de infraestructura. Es decir, no controla ni administra los instrumentos en los que invierte, pero se conoce que su base principal es la infraestructura. Directa. El papel de fondo de pensiones es más activo. Puede incluirse la gerencia y o la operación de la constructora o de la concesionaria. Ejemplo, este tipo son las acciones, renta variable, de un desarrollo de infraestructura y los bonos como renta fija de infraestructura. Las inversiones en infraestructura tienen una alta rentabilidad con una volatilidad menor a las acciones y con un riesgo igual al presentado por un bono. Puntos importantes. Antes de invertir en obra pública, las operadoras deben buscar garantizar que los fondos y por ende sus afiliados no se verán afectados, además de mantener la comunicación con los contribuyentes sobre los financiamientos en los que se vaya a participar. Otro punto importante a la hora de escoger el mercado de inversión es que ayude en el crecimiento y desarrollo del país donde se encuentre, en este caso en el mercado costarricense, y no que busque hacerlo en mercados extranjeros, pues se debe pensar que un país con mejor infraestructura tiene más posibilidades de crecer y al final esto beneficiaría al operador. Como conclusión a nuestra investigación, consideramos que las operadoras de pensiones son pieza fundamental para tener una economía sana, pues su objetivo es asegurar que las personas al llegar a la vejez cuenten con un recurso para poder mantener un nivel de vida digno. La flexibilidad que permite los productos ofrecidos por las operadoras los hace accesibles por gran parte de la población y su organización con restricción de retiro a largo plazo ofrece una alta seguridad de conservar el ahorro para el periodo del retiro laboral. Existe una diversidad interesante de planes para realizar dicho ahorro y las operadoras deben procurar hacer el mejor uso de los recursos captados para brindar a sus afiliados las pensiones que requieren. Es importante rescatar que los productos complementarios de forma voluntaria representan, ante los cambios demográficos y la inestabilidad a los regímenes clásicos, una alternativa interesante de ahorro a largo plazo. Otro punto interesante es destacar la función de la SUPEM en estos procesos, pues se debe enfocar en asegurar que las inversiones con fondos de pensiones cumplan con los estándares mundiales, además de velar por los intereses de las personas que cotizan en los diferentes regímenes. El potencial de mejores y nuevos instrumentos a utilizar por los fondos de pensiones es bastante amplio, por lo que la legislación debe buscar promover un aumento o una mayor diversificación de las inversiones actuales.
La inversión en obras públicas ofrece una opción interesante, la cual contiene diferentes beneficios, siempre y cuando sea invertida en proyectos administrados de manera adecuada. Algunos de estos beneficios son inversión a largo plazo, riesgo bajo o moderado, proyección social nacional. Al invertir en proyectos de obra pública, el riesgo es algo inherente por tratarse de mercados financieros, lo que genera recelo entre los contribuyentes y pensionados, por lo que es fundamental que la operadora de pensiones demuestre capacidad de mantener equilibrio del fondo de pensiones y el plan de contingencia necesario para mitigar las posibles complicaciones en caso de que se presenten.